Muy buenos días, el Señor les bendiga, gusto de saludarles. Estamos transmitiendo en vivo. Han habido algunas dificultades técnicas esta mañana, así que les pedimos disculpas por no poder transmitir esta mañana el tiempo de enseñanza de niños, pero esperamos, Dios mediante, que esto se pueda resolver en las próximas horas o si no ya durante la semana. Así que en este día queremos tener un tiempo especial de cánticos al Señor, queremos alabar a nuestro Dios y para eso nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza de nuestra iglesia han programado enseñanzas, así que alabanzas y vamos a tener un tiempo de canciones, de meternos con el Señor, a adorarle, a cantarle, así que quiero animarte a que puedas orar en esta mañana y podamos tener este tiempo de devoción delante del Señor. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu bendita presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú en todo momento nos ayudas, nos animas y nos enseñas, Señor, cómo poder resolver, Señor, los desafíos que tenemos en la vida. Señor, gracias porque tú estás con nosotros en esta mañana y mediante estos cánticos, Señor, estas alabanzas queremos expresar cuánto te amamos y lo importante que eres tú para nosotros, Señor. Te amamos con nuestro corazón, alma y mente, Señor, y queremos dedicar este tiempo, Señor, de esta mañana a tu gloria, Señor, también rogando, Dios, por nuestras necesidades y esperando, Dios, que tú también hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar al Señor. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero que se hayan preparado para este día, para este momento en que nos juntamos a adorar al Señor, a escuchar de su palabra y también a vernos uno a otro con esta tecnología que tenemos aquí. Primero quería partir orando por todos nosotros, por el pastor, por la iglesia, así que les pido que me puedan acompañar. Dios mío, te damos gracias por este momento, por esta oportunidad, Señor, por el pastor, por el tema que ha preparado, papito, por las canciones que vamos a cantar, que van a ser para adorarte a ti, Señor. Te pedimos que tú nos dirijas en todo momento, que después cada palabra que diga el pastor, Señor, llegue profundamente a nuestros corazones para hablarnos, para cambiarnos, para motivarnos, Señor, y sobre todo para darnos fortaleza en todo este tiempo difícil que estamos viviendo, Señor. Muchas gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, queremos partir con una canción nueva que probablemente algunos de ustedes han escuchado por ahí y queremos que nos puedan acompañar. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Ese sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su
su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vino es el Cordero de Dios, vino es el Rey que la muerte venció, vino es el Cordero de Dios, vino es el Rey que la muerte venció, vino es el Cordero de Dios, vino es el Rey que la muerte venció. Vino es el Cordero de Dios. Digo contigo, gracias sublime Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Bueno, hermanos, a causa de esta pandemia que estamos viviendo, no sé si saben, pero en marzo se realizaron casi 300.000 despidos. Esto es un 50% más que el mismo periodo del año pasado, de marzo del 2019. Muchas empresas empezaron a cerrar porque simplemente no había quien les comprara, con quién negociar, ¿cierto? Ustedes lo han visto. Y no se estaban vendiendo cosas. Ocurrieron muchos de estos despidos mientras esto estaba pasando en marzo, ¿ya? Ahora que ya estamos en mayo y que pasamos a abril, aún no tenemos los datos del mes pasado, de abril. Pero las proyecciones no son nada buenas, ¿ya? Y yo sé que probablemente algunos de ustedes también se encuentran en esta situación y es muy probable que algún hijo de Dios o hija de Dios le pueda venir este sentimiento o pregunta que es como, ¿y dónde está Dios en todo esto? O sea, ¿cuál es la razón de ser de todo esto? Estoy sin comida, estoy sin trabajo, sin sustento, ¿dónde está Dios? Yo, hermano, hermana, quiero darle un mensaje en este día de que si usted está pasando por una situación así, quiero comentarle de que Dios sí está ahí. A veces creemos que no, pero Dios está en todo momento, contigo, conmigo. Así que vamos ahora a cantarle, ¿ya?
No te puedo ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Que mis ojos No te puedo ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, Tú estás aquí. tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí, Tú estás aquí. tú estás aquí. Y hermanos, nosotros en esto que estamos, en que no sentimos a Dios, que no vemos a Dios en estos momentos difíciles, tenemos que mirar hacia Él, buscarlo, buscar en la palabra y finalmente, como dice la siguiente canción, contemplar a Dios, contemplar su poder, contemplar su maravilla y sus obras que sin duda vamos a ver en estos momentos de dificultad. Las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos, tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración.
Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecado. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. En su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Por siempre reinarás, por siempre reinarás, por siempre reinarás, por siempre reinarás, por siempre. En su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. A Dios en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle.
Hermano, voy a leerles un poco del texto que el pastor va a compartir hoy día. Bueno, dice, esto es en Juan 5, del 1 al 9. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, lo que Jesús iba a hacer después, ¿verdad? Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí este muchacho tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto para tantos? Muchos de nosotros, hermanos, probablemente con todo lo que está pasando, frente a la imposibilidad de alimentarnos o de trabajar para poder generar ingresos, probablemente pensamos así. Probablemente miramos lo poco que teníamos en nuestra despensa o lo poco que teníamos en la cuenta también y nos preguntamos, ¿pero va a bastar esto para todo el mes? ¿Con este poquito arroz que me queda y pan va a bastar para todo el mes? Y bueno, gracias a Dios con mi esposa estamos bien, no tenemos esa necesidad en este momento, pero ahí en la Biblia, en ese ejemplo vemos un caso muy parecido al que tenemos ahora, que podemos muchos de nosotros tener ahora. Estamos frente a Dios, o sea, Jesús, pero tenemos hambre. Y Jesús ya tenía claro lo que iba a hacer. Ya ahí dice que Jesús sabía lo que iba a pasar, pero él preguntó esto justamente para probar a sus discípulos. Y como Jesús ya sabía que estas personas iban a ser saciadas un ratito más, lo hizo para ver qué es lo que hacían y qué es lo que decían sus discípulos, cómo reaccionaban. Nosotros que ya conocemos cómo termina esta historia, podemos decir que Dios es bueno, que Dios fue bueno en ese momento, ¿verdad? Que Dios fue bueno en ese momento en que estos hermanos que estaban siguiendo a Jesús no tenían comida y probablemente alguien diría, no hay nada, hay 5 panes, 2 peces, ¿cómo los vamos a alimentar? Pero nosotros que hemos visto el final de esta historia sabemos que Dios fue bueno y vamos a cantar eso mismo nosotros. Has sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó, bueno es Dios.
gozo cantaré. Y siempre alabaré. Y nunca olvidaré, bueno es Dios. Ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré, bueno es Dios. No me cansaré de darle todo a Él. Quiero serle fiel, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Hermanos, cuando vemos esta historia que yo les contaba recién, que vamos a ver después en la palabra, hay varios motivos por los cuales Jesús alimentó a todas estas personas, ¿cierto? Primero, porque tenía hambre, era lo más obvio, ¿verdad? Segundo, creo yo, para mostrar su inmenso e infinito poder, ¿ya? Y tercero, creo que también para que sus discípulos de una vez por todas se convencieran de frente a quién estaban, ¿verdad? Sin embargo, la razón que a mí más me gusta, que no la mencioné acá, pero es otra razón, la que más me gusta de por qué Jesús hizo esto, de que alimentó a estas personas, que eran como 5.000, contando solo a los hombres, y que es la razón que más quebranta mi corazón cuando veo que Jesús se enfrentaba a la gente, a las multitudes, es lo que habla en Mateo 9:36, que si bien no es el mismo episodio que este, creo que a Jesús le pasó exactamente lo mismo, que dice: cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión.
porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Hermanos, este Jesús maravilloso que tenemos frente a nosotros, incluso con esta cuarentena, con esta pandemia, con todo esto que estamos viviendo, es un Dios que se compadece de nosotros. Como dice Hebreo, es un sumo sacerdote que pasó lo mismo que nosotros. Él pasó lo mismo que nosotros, lo mismo que usted está viviendo ahora, la misma angustia, la misma soledad de repente que pueda estar pasando por todo esto. Jesús también la vivió. Él no se compadece Él no se compadece sin haber vivido lo que nosotros vivimos. Entonces yo de verdad cuando siento esto, algo me pasa dentro de mí y me dan ganas de adorar a este Señor. Así que yo también los invito en este momento a que puedan adorar con todo su corazón a este Dios maravilloso. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él. Ante su trono estamos. Ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Qué hermosas alabanzas hemos escuchado y hemos gozado, ¿no? Amén. Este es el día que hizo el Señor, día de adorarle, día de compartir junto con la familia, invocar el nombre del Señor. Así que estamos muy contentos en esta mañana de poder servir al Señor con alegría,
cantar a nuestro Dios con gozo, con alegría, hermanos queridos. De verdad es un placer poder estar transmitiendo, compartiendo la palabra con ustedes como Iglesia Cristo Eterno Redentor. Les enviamos un gran abrazo a usted que está ahí en línea compartiendo este tiempo. Damos gracias a Dios por el ministerio de alabanza que nos ha animado, nos ha guiado a poder cantar al Señor, poder entregar desde nuestro corazón alabanza, adoración. Así que muchas gracias, hermanos. Quiero también tener un tiempo de invitarles también a algunas cosas que son importantes que estamos teniendo como iglesia. Son algunos avisos que creo que son relevantes y quizás pudieran animarte. Nuestra iglesia tiene la posibilidad también de tener tiempos de consejería bíblica. Si usted quiere tener una consejería bíblica relacionada con el tema de ansiedad, hermano querido, queremos invitarte a que puedas contactarnos al teléfono más 569-3494-6278, porque estamos teniendo algunas reuniones online en grupos pequeños para poder compartir sobre lo que la Biblia enseña de cómo enfrentar las ansiedades. Así que, como dice el Señor, no se preocupe por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá sus propias preocupaciones, afanes, ¿no? Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. El Señor nos enseña en su palabra cómo nosotros debemos vivir frente a las necesidades, a las ansiedades, cómo enfrentarlas llenos de la palabra del Señor en oración y poder, por supuesto, poder estar tranquilos en nuestro corazón ante los desafíos que la vida nos presenta. Así que nuestra iglesia tiene estos tiempos de reflexión bíblica en grupos pequeños para poder fortalecer tu corazón en cuanto a esta temática, ¿no? Que hoy día claramente está siendo relevante por las circunstancias que nos toca vivir. Ha aumentado mucho la preocupación, la ansiedad, los temores. Necesitamos mucho de Dios, así que quiero animarte a que puedas también compartir con nosotros estos tiempos online. Vuelvo a poner ahí la imagen en pantalla por si tú no alcanzaste a anotar el número de teléfono. Ahí está. Más 569-3494-6278. Así que eso, hermanos queridos, vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Hemos cantado, hemos alabado y quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6, por favor. Busque su Biblia, busque la Biblia ahí, ábrala, enciéndala donde usted está, para que podamos compartir la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? El Evangelio según San Juan, capítulo 6. Por favor, vamos a leer del versículo 1. Vamos a leer del verso 1 al versículo 15. Por favor, búsquelo. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el mar de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está el muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey,
volvió a retirarse al monte él solo. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú estás con nosotros, Padre. Señor, bendito es tu nombre, bendita es tu palabra, bendita es tu presencia en medio nuestro. Porque tú, Señor, no estás limitado por la geografía, por el espacio en el tiempo, Señor. Tú estás con nosotros siempre, donde quiera que hoy estemos, Señor. Y por eso, con nuestro corazón humilde, arrepentidos de nuestros pecados, con una profunda necesidad de escuchar tu palabra, nos acercamos a ti. Bendito seas, Señor, y ruego, Dios, que tú también puedas ayudarme a predicar tu palabra, que puedas, Señor, predicar con denuedo, con el poder que tú das, Señor, porque necesito de ti, Señor, para poder expresar lo que tu palabra enseña. Ayúdanos, Jesús, ayúdanos, Señor, a ser humildes en esto y recibir de ti. Que tu palabra perfecta, Señor, predicada por un hombre imperfecto, Señor, sea reconocida entre quienes oyen y que sea, Señor, una herramienta poderosa en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que transforme nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, amén. Bueno, hermanos, vamos a reflexionar sobre este texto, vamos a reflexionar sobre lo importante que es compartir esta realidad, ¿cierto? Que Cristo, cuando Él vivió en este mundo, Él desafió a los que estaban como religiosos de la época. Este texto nos introduce inmediatamente en estas características que Él comienza a mostrar de manera sobrenatural, apuntando, ¿no?, a la divinidad de Cristo. ¿Quién es Jesús? Jesús no era un gran profeta solamente, Jesús no fue solamente un gran maestro, Él es el Señor, Él es el Dios de los cielos encarnado, la segunda persona de la Trinidad que vino a este mundo. Y ese es el propósito de Juan al escribir esta carta. Lo hemos compartido en varias de las reuniones de los sermones que hemos hecho, donde Juan elige 7 milagros que están apuntando, que son señales que apuntan a la divinidad de Cristo. Y como siempre hemos dicho, y ya lo hemos repetido varias veces, las señales no son el fin en sí mismo, sino que son el medio, porque las señales apuntan a algo más allá. De hecho, Juan selecciona, por ejemplo, en el capítulo 2, este milagro donde el Señor convierte el agua en vino, ¿no? Qué impresionante que Dios pueda convertir el agua en vino, significa que Él tiene poder de cambiar la química de los elementos. En el capítulo 4 se muestra cómo Él sana al hijo de un oficial, hermanos queridos, y es una persona que estaba a 30 kilómetros de distancia. Claramente Dios no está limitado por la geografía, y eso habla, por supuesto, de su divinidad, de un poder sobrenatural que habitaba en Cristo. De hecho, la Escritura dice que toda la plenitud de la deidad habitaba corporalmente en Cristo Jesús. Ya ahora en el capítulo 6 vamos a ver este milagro de los panes y los peces, de esta multiplicación sobrenatural. Vamos a ver luego a Jesús caminando sobre el agua. Él suspende las leyes de la naturaleza, hermanos queridos. Vemos al Señor también sanando un ciego de nacimiento. Claramente fueron milagros sorprendentes hasta ver en el capítulo 11 cómo el Señor puede, hermanos, resucitar a los muertos, como en el caso de Lázaro. Entonces, estos milagros que el apóstol Juan está poniendo, ¿cierto?, como relevantes dentro de su carta, es para mostrarnos, hermanos, que Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene el poder suficiente para transformar, para renovar, para suplir, para sanar, hermanos, como nadie lo tiene sobre esta tierra. Y cuando pensamos entonces en el contexto, nos damos cuenta que en el capítulo anterior, que en el caso del Señor estaba en la zona de Jerusalén, ahora Él se traslada a la zona de Galilea, particularmente al mar de Tiberíades, que es un sector cercano a la ciudad que tiene el mismo nombre, ¿no? El nombre de esta ciudad fue dado por Herodes Antipas alrededor del 20 después de Cristo, justamente en honor a un emperador romano que se llama Tiberio César. Y este mar fue tomando el nombre de la ciudad y se transformó en ese mar. Es el conocido mar de Galilea, pero que era llamado también el mar de Tiberíades. Hermanos, por eso, cuando vemos aquí los milagros, vemos el contexto, nos estamos dando cuenta cómo el Señor ya comienza a realizar su ministerio público con mayor intensidad. Y este milagro en particular, el de la multiplicación de los panes y los peces, sin duda que es el más documentado, es el más conocido, es el más
relatado en muchos lugares, muchos sermones, pero también aparece este milagro, como también el que caminó Jesús sobre el mar, aparece en los otros evangelios, en los evangelios sinópticos, en todos los evangelios. Y hermanos, este milagro es maravilloso. Y yo creo que tenemos mucho que aprender. Primero tenemos que darnos cuenta de algunas cosas que tenemos que darnos aquí, de ver aquí, ¿cierto? Que el Señor, a pesar de que hay muchas demandas, muchas necesidades, el Señor tiene cuidado de las necesidades de las personas. Hermano, estas personas estaban ya siguiendo a Cristo, viendo al Señor haciendo milagros impresionantes y esta persecución que tenían de Él, ¿no? Para poder recibir de Él, claramente tenía límites para su capacidad física. Y eso es lo que el Señor hace. El Señor están retirándose a una zona más alejada de las multitudes con la idea de descansar. Pero hermanos, este tema es realmente relevante cuando nosotros pensamos incluso en el contexto que hoy día estamos viviendo. Como decía Gabriel en el devocional, hoy estamos frente a grandes desafíos desde el punto de vista de las enfermedades, pero también de las posibles necesidades económicas y de alimentación. Este milagro, creo, tiene mucho que hablarnos en este día y eso es lo que vamos a profundizar. Pero miren, antes de analizar, claro, todo esto, nos damos cuenta que el Señor era alguien que permanentemente estaba sanando a los enfermos. Los otros evangelios, los evangelios sinópticos lo muestran. Por ejemplo, Mateo 14:14 dice así: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Nuestro Señor sanó a mucha gente, porque el Señor es un Dios compasivo, un Señor que tiene misericordia del dolor de las personas. ¿Qué más hacía Jesús por las personas? No solo les sanaba, no solo suplía sus necesidades, sino que también Él les enseñaba y les hablaba del reino de Dios. Lo registra eso, por ejemplo, Lucas capítulo 9, versículo 11. Y cuando la gente lo supo, dice, les siguió y Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. No solamente el Señor viene a sanar, no solamente el Señor viene a suplir necesidades, sino también viene a enseñarnos y a hablarnos del reino de Dios, que es un reino más grande que los reinos de este mundo. ¿Y por qué Él lo hacía? Porque Él es un Dios compasivo, es un Dios que se conmueve con la necesidad humana, sobre todo cuando Él observaba que estas personas, las personas de este mundo, muchas veces caminan como ovejas sin pastor. Marcos capítulo 6, verso 34 lo cita así: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. No es suficiente suplir, aunque la necesidad es necesaria suplir, sino también es necesario enseñar las cosas importantes, lo que es relevante para la vida y la piedad, porque las necesidades siempre estarán, los desafíos en un mundo caído siempre estarán. Por eso los creyentes y las personas de este mundo necesitan, además de ser suplidos en sus necesidades físicas, ser suplidos en sus necesidades emocionales y espirituales. Por eso, esta primera circunstancia, hermanos queridos, que nos muestra esto que se está narrando en este texto entre el versículo 1 y el versículo 15, va a mostrar cómo las personas, incluso por supuesto sus discípulos, enfrentaron esta necesidad. Necesidades que tú también vas a enfrentar. Probablemente hoy las estás enfrentando o las enfrentarás. ¿Cómo vamos a enfrentar la necesidad? Si nos damos cuenta, hubieron 4 planteamientos en este texto. Uno de ellos, la primera solución, viene de uno de los discípulos, ¿cierto? De sus propios discípulos, del conjunto de ellos, que cuando vieron a toda esta gente, esta gran multitud, como lo muestra el Evangelio de Marcos, capítulo 6, esta gente que venía tras él, y era mucha, ya era atardecer, y claramente estaba en una zona despoblada, donde había pocas capacidades de poder suplir y poder lograr abastecimiento. La gente que venía, ¿cierto?, demandando era mucha. ¿Qué dijeron los discípulos? Bueno, despide a esta gente, dile que se vayan para su casa. Ante la necesidad, la primera reacción, la primera respuesta es decirle, bueno, que cada uno resuelva, que cada uno enfrente su problema. Y no es raro, ¿no?, que a veces como creyentes decimos, bueno, que cada uno se resuelva con las capacidades que tiene. Nosotros no podemos hacerlo, que ellos vean qué hacer. Esa es la primera solución que plantearon, y hay muchos cristianos que ante la necesidad de otros dicen, bueno, ellos tienen que enfrentarlo, ellos tienen que resolver, no tenemos nosotros las capacidades.
¿Cuál fue la segunda solución que nos muestra el texto directamente en el capítulo 6? Felipe, ante la propia prueba que Jesús le plantea, responde de una manera bien singular, porque Jesús viene y le pregunta, ¿no? Él viene a probar a Felipe, uno de sus discípulos, sobre cómo enfrentaría la necesidad de las personas. Y le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Lo pregunta ahí en el verso 5, ¿no? Del capítulo 6. Felipe, claramente, observando la situación, él responde que haría falta 200 denarios, mucho dinero para resolver el problema, dinero que no tenían, claramente. Por lo tanto, él inmediatamente hace sus cálculos. Segunda respuesta, ¿no? A un problema. La tercera respuesta a este problema vino de Andrés. Andrés observó que había un niño, un pequeño, un jovencito, ¿cierto?, que tenía unos panes y algunos peces, pero no estaba seguro de cómo esta pequeña cantidad de productos podría resolver el gran problema. Esa era la tercera respuesta frente al mismo desafío. ¿Y cuál fue la cuarta respuesta? La cuarta respuesta es la de nuestro Señor Jesucristo, que claramente trajo la solución real a los problemas de necesidad. Hermanos, en este día debemos aprender cuán poderoso es Dios, cuán compasivo es Dios para suplir toda necesidad de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso, ingresemos al texto, vamos juntos leyendo, vamos juntos compartiendo la palabra. Vamos a notar varias cosas bien interesantes. Lo primero es que se plantea en el texto esta necesidad que se debe suplir. El verso del 1 al 4 dice así: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Que notamos acá, claramente el cansancio físico, el agotamiento, son señales que apuntan a la necesidad de descansar. Todos tenemos que descansar. A pesar de las necesidades, es requerido un descanso. Y por este motivo, ellos se desplazan a una zona un tanto más desértica que hoy día nosotros conocemos como los Altos del Golán. Sin embargo, cuando ellos desembarcaron, la multitud les siguió de todas maneras. ¿Por qué? Porque seguían a Jesús. Ellos ya se habían dado cuenta la capacidad que tenía él de poder suplir las necesidades, habían visto las señales, habían visto las necesidades que el Señor las necesidades que él estaba supliendo, ¿no? Él estaba supliendo muchísimos tipos de necesidades. Suplió milagrosamente, convirtió el agua en vino, sanó a un paralítico. Y miren, la Biblia registra en el propio Evangelio de Juan que hay muchos milagros que no están registrados en la Escritura, pero eran muchísimos. Por lo tanto, era una época de necesidad, era la época de la Pascua, hermano, y este milagro de la multiplicación, por supuesto que está apuntando a la gloriosa verdad de que Él es el pan de vida. Hermanos, nuestro Señor es el pan de vida. Y esto es lo que se está comenzando a desarrollar en este texto. Esta multitud que seguía al Señor estaban en esta zona apartada, semidesértica, ¿cierto? Y lo buscaban lamentablemente no con una fe genuina. Ellos veían a Cristo solamente como un hacedor de milagros. Esta verdad es algo repetido en el capítulo 3, capítulo 4, 5. El Señor conocía el corazón de ellos. Él sabía que la gente venía detrás de Él por lo que Él les podía dar. Van a Cristo para recibir ayuda a sus necesidades inmediatas, pero lamentablemente estas personas no estaban viniendo a Cristo por sus necesidades eternas. Yo creo que este es un mensaje para nosotros también. Cristo no es solamente aquel que viene a resolver las necesidades físicas inmediatas, materiales que tenemos. Él vino a resolver prioritariamente la necesidad eterna más grande que nosotros tenemos, que es ser llamados hijos de Dios mediante la resurrección, el perdón de nuestros pecados, la obra completa de la cruz, hermanos. Nosotros necesitamos entender eso. Y tu amigo, hermano, que también nos escucha, vuelva su corazón a esta verdad tan grande. Cristo no vino a la cruz solamente para venir a resolver nuestros problemas inmediatos relacionados con las necesidades materiales, sino a resolver la necesidad más grande que tiene el ser humano, que es la comunión perfecta con Dios, ser llamado hijo de Dios, ser perdonado nuestros pecados y venir a nueva vida. Pero a pesar de esto, hermano, a pesar de que esta es la prioridad que tiene Cristo,
en su plan eterno de llevar a los pecadores a vida eterna, a pesar de esto, los evangelios nos muestran cómo nuestro Señor tenía compasión de las personas. Era compasivo de la gente porque estaban como ovejas sin pastor. Jesús les enseñó y sanó, hermanos amados, a todos los enfermos. Por lo tanto, Dios nos está mostrando de inicio en toda esta narrativa bien hermosa, ¿no?, que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios proveedor que se preocupa de las necesidades y se entrega con gran bondad. A pesar de que muchas veces estamos lejos, a pesar de que muchas veces estamos apartados de Dios, Dios ha sido generoso, Dios ha sido bondadoso. Y si hoy estamos en una necesidad, si hoy se está apretando el cinturón, si hoy día están las cosas difíciles, es un momento hermoso para clamar al cielo y volver a Dios, nuestro Dios que es compasivo, nuestro Dios que es misericordioso. ¿Qué más vemos en el texto? Que esta es una visión, por supuesto, maravillosa de Cristo, pero también está mostrando la debilidad humana. Vamos a ver cómo se confronta una visión pragmática de la necesidad. Eso es lo que va a ser puesto a prueba ahora, versos 5 al 7. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Hermanos, ¿qué vemos acá? Que incluso antes de que la multitud llegara a su lado, él ya conocía las necesidades de la gente y había decidido el Señor suplirlas, hermanos. Nuestro Señor sabía que la gente estaba exhausta, estaba realmente sin rumbo, estaban como ovejas sin pastor y que tenían hambre. Y esto, qué hermoso, porque no es distinto a lo que el Padre dice, ¿no?, en su palabra, ahí en Mateo capítulo 6, porque la Biblia dice que nuestro Padre conoce lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Así como el Señor Jesús lo dijo ahí en el Sermón del Monte, ¿no? Nuestro Padre en los cielos sabe que tenemos necesidad, sabe que nosotros necesitamos cosas antes que la pidamos, porque Él todo lo sabe, nuestro Dios todo lo conoce. Cristo también todo lo sabe, hermanos. Sin embargo, a pesar de que el Señor sabe que tenemos necesidad, Él no perdió una oportunidad para probar el corazón de Felipe. El Señor quería que Felipe fuera confrontado con su pragmatismo. ¿No es también lo que Dios está tratando de hacer muchas veces hoy con nosotros? ¿No somos generalmente pragmáticos para poder resolver y enfrentar las necesidades? Es como si el Señor nos preguntara hoy día: ¿de dónde vas a sacar para enfrentar las deudas? ¿De dónde vas a sacar para solventar tu necesidad hoy en este momento de angustia? ¿Sabes lo que hizo Felipe? 2 más 2 son 4. 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos comiera un poco. ¿Saben cuál es el problema? El problema para Felipe no era de dónde, sino cómo. ¿De dónde vamos a sacar, hermanos, dinero? ¿De dónde vamos a sacar lo suficiente para atender a estas personas? Felipe era bueno en algo. Felipe era un gran economista. Él sabía calcular. Él calculó rápidamente lo que se necesitaba. Sabía muy bien lo que existía entre la necesidad y lo que tenían. Ese cálculo de la brecha, de la realidad, para él era fácil de calcular. ¿Cuál era el problema? A pesar de que él era fuerte en matemáticas, hermano, él era fuerte en economía, Felipe no era bueno en el lado de la fe, en su fe. Él no tenía la vista espiritual. Él solo vio el problema, pero no vio la solución. Solo veía la limitación humana, pero no la omnipotencia divina, hermano. Qué impresionante es este llamado de atención para Felipe, como también lo es para nosotros, porque nosotros cuando enfrentamos los desafíos, las faltas, generalmente nos acercamos pragmáticamente a analizar lo que tenemos o lo nada que tenemos y la gran necesidad. Analizamos la limitación que tenemos, concentramos nuestra vista en la limitación que tenemos, pero no estamos observando la omnipotencia divina, hermano. Y es interesante cómo él calcula, ¿no? Un denario era una moneda de plata que era el salario de un hombre durante un día. Por lo tanto, 200 denarios era el sueldo de casi 7 meses de trabajo de un jornal, de una persona. Si tuviera días libres, por supuesto, serían 8 meses de trabajo. Felipe está revelando algo, hermanos,
que él está pensando solamente en el área del mercado. Él solamente está pensando y analizando las cosas como una persona natural, como cualquiera de este planeta lo haría, cualquiera que no tiene la fe en Cristo como el Señor sustentador de todas las cosas. Felipe está viendo esa gran necesidad, pero no está viendo delante de él que está el creador del cielo y de la tierra. Delante de ti también, hermano, delante de ti, hermana, amigo, está el creador del cielo y la tierra. Frente a tu necesidad, debo preguntarte, ¿estás viendo realmente al creador del cielo y la tierra? ¿Te estás dando cuenta que al lado tuyo, ahí en tu corazón, en tu propia casa está el que hizo el cielo y la tierra? ¿O solo estás viendo la tierra hasta el cuello? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuáles son tus ojos? Este texto nos está confrontando en cómo estamos viendo la vida. La vida debe ser vista a los ojos de Cristo, a los ojos de Dios. La mente pragmática de Felipe había puesto un problema y había encontrado un problema insoluble, hermanos. Había una multitud hambrienta, un lugar desierto, una hora avanzada, no había comida, no había dinero y no había lugar donde comprar. ¿Qué iba a resolver? Claramente es un problema en su mente porque no está mirando como Cristo quiere que miremos. Felipe, este comportamiento que él tiene, ¿no? Claramente tiene que ver, y yo creo que nosotros nos vemos reflejados en él, ¿no? En nuestra manera de enfrentar la vida. Calcular, ver cómo salir del problema, pensando en el camino A, en la alternativa A, sino el B, sino el C, el D, el E, el F, G, H, I, J, K, L, M. Todas las alternativas, y luego cuando ya no hay alternativa, cuando ya no nos quedan soluciones posibles, ¡ay, Señor!, clamamos al cielo. Hermanos, en vez de mirar inmediatamente a Cristo, el creador del cielo y la tierra, en vez de poner nuestra vista, nuestro corazón en sus promesas y luego caminar con Él para enfrentar los problemas, así aprenderemos a depender de Él y descansar en Él. Creo que estos tiempos de escasez que se están anunciando son un llamado también de atención a los hijos de Dios en cómo vamos a enfrentar los desafíos de manera pragmática, con nuestra mente puesta en la cantidad necesaria, o vamos a poner nuestra vista en el creador del cielo y la tierra. Amados, Dios va a probar nuestros corazones, Dios va a probar nuestras mentes pragmáticas, Dios va a probar nuestra fe. Y eso es tremendo, hermano. Dios prueba nuestros corazones, como lo hizo con Felipe. Miren, el Señor Jesús iba a suplir la necesidad, como el Señor va a suplir nuestra necesidad. El problema no es ese. El problema es cómo está nuestro corazón frente a la necesidad. Abandonemos el pragmatismo. No significa ser descuidados, pero tenemos que tener fe en que el Señor que hizo el cielo y la tierra es capaz de multiplicar y abundar para su gloria cuando está completamente limitada la capacidad humana. Así que, hermanos, ¿qué más vemos en el texto? Esta es una visión, la visión pragmática que es enfrentada en este texto, pero también hay una visión estrecha que también va a ser puesta a prueba. Versos 8 y 9, dice así: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Miren, ¿quién era Andrés? Él es hermano de Pedro, como dice el texto, ¿no? Y en esta escena, él aparece para informarle al Señor Jesús respecto de que había encontrado un niño pequeño que tenía 2 panes de cebada y 5 panes de cebada, perdón, y 2 panecillos. Entonces, de la misma manera, similar a la de Andrés, él está enfrentando el desafío. El primero estaba tomando el pragmatismo, pero aquí está tomado por la lógica, tomado por su lógica, claro, porque él trae al niño con 5 panes y 2 peces y él mismo se responde más: ¿qué es esto para tantos? Hermano, los panes ni siquiera eran de trigo, eran panes de cebada. Estos panes de cebada son un producto agrícola que se utilizaba para alimentar los animales. Y por supuesto, este texto nos está especificando que eran ese tipo de panes, que eran los panes más baratos, que era para la clase más pobre de la sociedad. Y los estudiosos incluso hacen una diferencia también en el tema de los pececitos, porque los pececillos que aparecen ahí utilizan la palabra opsaria, que implican peces pequeños, probablemente salados. Sin embargo, la palabra para pez, que son los peces más grandes, ¿no? El común de los peces, es la palabra ictus, y hermano, y significa pescado.
Por lo tanto, aquí el texto está mostrando con toda claridad que incluso lo que había, 5 panes y 2 peces, ni siquiera eran panes grandes de trigo, sino que eran panes de cebada, panes muy baratos, muy pequeños, bolos de pan, y además dos peces pequeñísimos, salados, que apenas alcanzaban para poder suplir en esos panes que ellos tenían. Hermanos, por eso, dado el tamaño de la multitud, apenas incluso valía la pena mencionar que estaban esos panecitos, ¿no? Y esos pececillos. Sin embargo, Andrés lo está mostrando, lo está nombrando simplemente para demostrar que no había suficiente comida para tanta gente hambrienta. Y hermanos, pero para el propósito del Señor, eso poco que está ahí, hermanos queridos, es suficiente. Lo poco que puede tener alguien es suficiente para los propósitos del Señor. Si Felipe remarca la falta de dinero para alimentar a la multitud, Andrés destaca la pequeña provisión disponible para alimentar a tanta gente. Una visión pragmática y una visión estrecha frente a los desafíos. Ninguno de los dos logró discernir la disposición que tiene Cristo, hermano, para resolver los problemas de aquellos que tienen necesidad. Nosotros tenemos que aprender a mirar como Cristo la insignificancia de nuestros recursos y la grandeza de los desafíos, hermanos. Estamos sin fe y sin esperanza. Cuando nuestra mente y nuestro corazón se centra en lo que no tenemos o en lo poco que tenemos, estamos perdiendo de vista al Creador. Estamos perdiendo de vista que el Señor puede hacer de lo que no hay o de lo poco que hay, hacer mucho y multiplicar. Hermanos, nunca, hermanos, incluso tenemos que ser razonables en esto. Nunca podremos suplir las necesidades de toda la multitud con nuestros propios recursos. Por eso necesitamos, hermanos, reconocer nuestra incapacidad y volvernos al Señor. El milagro de Dios ocurre cuando el hombre reconoce su bancarrota. Hermanos, cuando el hombre reconoce el tremendo déficit, cuando tenía, hermanos, todo en contra, nosotros necesitamos reconocer que necesitamos de Dios y buscarle y creer en Él con todo nuestro corazón. Tenían un tremendo déficit, tenían un presupuesto desfavorable, apenas 5 panes y 2 pececitos para una gran multitud. Y hermanos, qué tremendo, porque el niño entrega, ¿no? Entrega su almuerzo a Andrés y Andrés se lo lleva a Jesús y Jesús lo multiplica. Hermanos, nosotros, y debemos reconocerlo, nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos hacer milagros, pero ¿sabes sí qué podemos hacer? Nosotros podemos tomar lo que tenemos, de lo mismo que Dios nos ha dado, sea mucho o sea poco, y todo lo que tenemos en nuestras manos, nosotros podemos llevarlo a las manos del Señor y que el Señor los multiplique. Ese es el mensaje que el Señor nos está enseñando. El problema no es el déficit. El problema no es lo poco que tenemos. El problema es que tenemos que tomar lo que nosotros tenemos, lo poco que tenemos, traerlos al Señor, orar por ello y que el Señor lo multiplique para nosotros repartirlo a quienes necesitan. Hermanos, Dios no nos está pidiendo que hagamos su trabajo. ¿Qué tenemos en sus manos? Y algunos peces nos está pidiendo que traigamos lo que tenemos en sus manos, lo pongamos en sus manos. Y Él se encargará, hermanos, de la multiplicación. Gloria sea dada a nuestro Señor. Amén. Por eso fue puesta a prueba la visión pragmática, fue puesta a prueba la visión estrecha. Pero ¿qué más aprendemos de este texto? A pesar de que el Señor multiplica abundantemente y puede multiplicar abundantemente, necesitamos organizarnos. Vea el verso 10. Entonces Jesús dijo: a hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Hermanos, qué interesante que el Señor ordena a la gente sentarse y lo hizo antes de ejercer su poder y multiplicar los panes y los peces. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué nos enseña este texto? Que el milagro, hermanos queridos, de nuestro Señor Jesucristo, y cuando Él obra milagrosamente, no deja de lado la organización humana. La obra de Dios debe hacerse con orden y decencia. La multitud desorganizada y que esto no esté organizado para distribuir lo que tenemos puede causar gran agitación, mala distribución y aumentar la crisis y el problema. Sobre todo en una multitud como esta que estaba hambrienta, hermanos. El orden es importante, complementa la gestión milagrosa de Dios que puede hacer a través de su iglesia. Por eso necesitamos mantener un orden
tener la información, que las personas puedan decir lo que necesitan y así Dios multiplicar su obra y llenar y administrar desde los cielos, ¿cierto? Una gran bendición para aquellos que necesitan. Por eso es importante estar organizados, pero también darnos cuenta que Dios hace cuando Él obra sobre lo que nosotros traemos, Él lo hace de manera milagrosa, hermanos. El verso 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué nos muestra? Él hace el milagro. Maravilloso, ¿no? Me encantaría ver un milagro así. Hermano, el Señor multiplica los panes y los peces. Lo poco que había recibido, que estaba en sus manos, era provisión suficiente para poder abastecer a esta gran multitud. Observemos bien los eventos. El Señor toma el pan, toma el pescado y da gracias. Luego lo entrega a los discípulos, quienes lo comienzan a compartir con la multitud. Luego la multitud come lo que necesita, desaparece la necesidad y, hermanos, ya se acaba la escasez. Hermanos, ¿saben por qué? Porque Jesús, nuestro Señor, tiene mucho pan. El que se alimenta de Él ya no tendrá hambre. Él viene a satisfacer toda necesidad humana. Así como el Señor Jesús, hermanos, multiplicó, también lo vemos en el Antiguo Testamento. Dios suplió, por ejemplo, maná en el desierto. Y ahora Jesús está alimentando una multitud. Nuestro Dios grande, maravilloso, allá a una viuda le multiplicó el aceite hasta que sobreabundó. Y hoy día el Señor está multiplicando el pan y los peces. Nuestro Señor, que poquitos días antes, semanas antes, había transformado más bien el agua en vino, en este momento ejerce su poder de manera sobrenatural para alimentar, según los estudiosos, cerca de 20,000 personas, hermanos. El milagro de la multiplicación, hermanos, es el plan del Señor. Nuestro Dios quiere multiplicar, Dios quiere hacer sus milagros. Y nuestro trabajo, ¿sabe cuál es? El trabajo nuestro es distribuir la multiplicación que haga. Eso es lo que pasó aquí. El Señor multiplicó y le entregó a sus discípulos, a sus hijos, aquellos que están trayendo sus ofrendas, lo que ellos tenían para multiplicar. Eso el Señor le dijo, repartan, entreguen a las necesidades. Jesús siempre, hermanos, tiene mucho pan para los hambrientos. Sin embargo, depende de nosotros, de la iglesia, la tarea maravillosa de repartir a las necesidades. Todos nosotros, los hijos de Dios, somos trabajadores de Dios que trabajan a la par con Él, hermanos. El milagro viene de Jesús, pero nosotros compartimos con la multitud. Nosotros no somos los autores del pan, pero distribuimos el pan que viene de las manos de Jesús. Todos nosotros recibimos cada día la provisión de Dios. Él abunda para con nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Repartir a aquellos que necesitan. Habían, hermanos, 5,000 hombres, además de mujeres y niños, que estaban siendo alimentados con este pan y estos peces. Mateo 14:21 agrega así, dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y los niños. Alabado sea el Señor, hermano, en su providencia Él puede suplir a los necesitados. Y Dios va a usar a su iglesia, Dios va a usar a sus hijos. Lo poco que tú tienes, tú das gracias por lo que tienes, preséntaselo al Señor y comienza a repartir a los que necesitan. ¿Qué más aprendemos de este texto? Que la administración de los recursos es necesaria en el reino de los cielos. Versos 12 y 13 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Hermanos, la abundancia del milagro, hermanos, esta gran abundancia que acaba de ejercer el Señor, que acaba de desarrollar nuestro Señor, la disposición abundante de recursos del cielo no autoriza el desperdicio de los excedentes. Los recursos abundantes, hermanos, no son excusa para desperdiciarlos. El desperdicio es un pecado. Cuando el Señor suple las necesidades de su pueblo y hay abundancia, no tiene que haber desperdicio, hermanos. Después de que todos tuvieron lo suficiente, nos muestra este texto, ¿cierto? Jesús ordenó a sus discípulos que recogieran todo lo que había sobrado.
para que no se perdiera nada. Los discípulos recogieron 12 cestas, uno para cada uno, por decirlo de alguna manera, 12 cestas de pan y una canasta, que quedó en el fondo como una canasta para cada discípulo. Con esto, hermanos, ¿qué nos está enseñando el Señor? Que incluso si hay mucho, nunca se nos permite que esto se pierda o se desperdicie. El regalo de Dios, hermano, no debe desperdiciarse. El pan es el fruto de la gracia de Dios. Lo que tú tienes para comprar, lo que tú recibes y que tienes en tu refrigerador, lo que tú compras de mercadería, hermano, toda esa gracia de Dios para tu vida no se puede tirar a la basura. No podemos tirar la gracia de Dios al tiesto, hermano. Lo que queda y lo que tenemos y lo que no estamos consumiendo es, hermano, para sembrarlo, para entregarlo. Hoy, hermano, en el mundo somos más de 7.000 millones de personas en este planeta. ¿Escuchó bien? Más de 7.000 millones de personas en el planeta. Los cálculos dicen que más de 1.000 millones de personas se acuestan con el estómago vacío cada día. Más de 1.000 millones de personas pasan hambre en el mundo. Hermanos, ¿y sabe qué? El problema del mundo no es la falta de provisión, no es la falta de provisión que viene del cielo, porque Dios alimenta, Dios trae y multiplica, sino no es el problema, hermano, la provisión, sino la distribución injusta. Lo que falta en el mundo no es pan, lo que falta en el mundo es compasión. Hermano, lo que se desperdicia en la mesa del rico, hermano, es lo que falta en la mesa del pobre. En lugar de desperdiciar el pan que queda en nuestra mesa, debemos recogerlo y compartirlo con los hambrientos. Cuidado con lo que se pierde en nuestras despensas. Cuidado con lo que se pierde en nuestros refrigeradores. Cuidado con lo que se pierde en nuestras casas. Todo aquello, hermano, observe lo que tiene y todo lo que tiene, compártalo. Porque esa es la gracia de Dios, la multiplicación de Dios que viene del cielo, que la entrega en tus manos y no está permitido que eso se pierda. Amén. Por eso, y ya terminando esta reflexión de este texto, vamos a darnos cuenta que existió además, después de este evento maravilloso que el Señor hizo, una tentación peligrosa porque hubo gran confusión en las personas que estaban rodeando a Cristo. Aquellos hombres, dice el verso 14, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cuando la multitud entonces vio lo que Jesús había hecho, declararon con gran fuerza que él era el profeta, que él era su Mesías, que él venía, él era su libertador, él era la persona que necesitaban. Todo lo que veían de él eran cosas impresionantes. Estaban viendo un tipo de gobierno, un tipo maravilloso de liderazgo, hermanos. Estaban tan apasionados con estas ideas que querían incluso, si él no quería ser rey, lo iban a tomar a la fuerza y lo iban a proclamar rey. Hermanos, lamentablemente ese es el tipo de personas que la gente anda buscando. Alguien que pueda con su poder satisfacer sus necesidades. Hermanos, habían 5.000 hombres, más mujeres y niños, como dice la Escritura. Y ellos podrían haber formado un ejército guerrillero, hermano, y que en las manos de cualquier líder hubiera sido un gran problema para el Imperio Romano. Hermano, era una fuerza guerrillera dispuesta a seguir a Jesús como un líder, hermano. Pero Jesús ya había demostrado que a pesar de que Él tiene el poder para sanar enfermedades, que Él tiene el poder para suplir las necesidades como por ejemplo el hambre, el plan que Él tenía era mucho mayor que ese. Él era un líder, Él es el libertador, sin duda, Él es el Señor, pero Él vino primero a resolver el problema más grande que tienen los seres humanos. Tenemos que aprender eso. Nosotros tenemos que entregar nuestro corazón a Cristo. Y si tú estás escuchando este mensaje y no conoces a Jesús, acércate a Cristo no solo porque Él puede resolver tus problemas, porque Jesús no es solo un milagrero. Jesús es el Señor. Por eso, ¿qué aprendemos hoy día de este texto? No solo que, hermanos, que la fe de las personas, la fe de la gente, era insuficiente. Porque ellos se acercaron. Yo creo que este fue el pic de la fe de la gente. Multitudes seguían a Cristo, estaban creyendo en Él, pero esa fe que tenían puesta en Él era insuficiente porque estaba, hermanos, con metas equivocadas. El punto máximo de fe que ellos tuvieron no fue de una fe verdadera y esta fe que ellos tenían sería probada por fuego.
Todas estas multitudes que siguieron a Cristo por lo que Él les podía dar, en muy corto plazo dejaron de seguirlo porque Cristo ya no fue el dador que ellos esperaban que dieran. Y Cristo fue después de dar. Pero cuando el Señor se manifiesta realmente, ¿quién es Él? Que Él es el Señor. Mucha gente no quiere rendir su corazón a Cristo. Hermanos, como los propósitos del Padre es que Cristo sea el Señor por sobre todas las cosas, tenemos que comprender que nuestra vida le pertenece. Todo lo que somos le pertenece. Muchos quieren a Jesús sanador, muchos quieren a Jesús proveedor, muchos quieren a Jesús libertador, pero pocos quieren a Jesús como el Señor de sus vidas y rendir sus corazones y rendir y confesar sus pecados. Hermanos, que Dios toque su corazón, amigo, que Dios toque su corazón en este día para arrepentimiento. Espero con toda mi alma que confieses que Jesús es el Señor, que te arrepientas de tus pecados y entregues tu vida a Cristo, porque Él es el Señor. Él vino a morir por tus pecados. Él vino hoy día a tu vida a través de esta predicación para decirte arrepiéntete también de tus pecados. Y cuando Cristo sea tu Señor, también será tu proveedor, también será tu sanador, también será tu libertador. Confiemos en este día, hermano. Confiemos en Cristo como el autor y el consumador de nuestra fe. Espero que estas palabras alienten tu corazón, pongan la mente clara de quién es Jesús y para aquellos que somos hijos podamos estar tranquilos que Él sabe lo que nosotros necesitamos. Acércate a Cristo y de lo que Él te da, compártelo con los que necesitan, porque Él multiplicará en sus manos lo que nosotros tenemos para que nosotros también podamos repartir. Que nada se pierda. Administremos lo que Él nos da y compartámoslo con aquellos que están afligidos. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias una vez más por tu maravillosa presencia. Gracias, Señor, porque tú nos has dado, Padre, de tu palabra. Tú nos has dado de tu espíritu, Señor. Nos acercamos a ti, Señor, confiados, esperando, Señor, ver, Señor, nuevamente cómo tú obras en nuestras vidas. Nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestras necesidades y rogamos delante de ti, Señor, que tú puedas manifestarte en estos tiempos de escasez. Señor, multiplicando, Señor, lo que tenemos. Pero, Señor, gracias, Padre, porque también vas a revelar dónde están nuestros corazones, Señor. Nos arrepentimos de ser pragmáticos. Nos arrepentimos de ser de visión estrecha, de ser hombres y mujeres de poca fe, Señor. Señor, ayúdanos a vivir y caminar por la fe también en esta área, Señor, de los recursos. Señor, que no seamos contadores auditores del reino de los cielos, sino seamos personas que creen en que tú puedes hacer con 5 panes y 2 peces, cosas que nadie más puede hacer en la tierra. Señor, te adoramos en esta mañana. Ponemos nuestra esperanza en ti, nuestra confianza. Tú eres nuestro suplidor, Señor. Te alabamos, honramos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, amigo, hermano, gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos por nuestro canal Cristo Eterno Redentor y también por nuestra transmisión de Facebook en la página de Cristo Eterno Redentor. Quiero animarte a que puedas visitar el canal Cristo Eterno Redentor, porque ahí en YouTube tenemos varias series de enseñanzas sobre familia, sobre distintos tópicos que creo que son muy importantes y pueden servir a tu vida, a tu familia. Así que, hermano, amigo, Dios le bendiga. Si necesita ayuda también, no se olvide, voy a poner nuevamente la cortina que está ahí de consejería. Si usted necesita consejería, si tienes ansiedad, si estás angustiado y necesitas apoyo, contáctate con nosotros al más 569-3494-6278 y podremos apoyarte acompañándote, ¿no?, con las Escrituras. Creemos que la palabra del Señor es poderosa también para transformar nuestro corazón, para crecer en la fe y poder tener de su gracia para enfrentar los desafíos que tenemos hoy día. Así que ahí tienes ya una alternativa para poder recibir ayuda, apoyo. Esperamos poder compartir contigo en estos grupos pequeños. Así que un abrazo grande. También puedes escribirnos, por supuesto, al correo cristoeternoredentor@gmail.com. Repito, cristoeternoredentor@gmail.com. Un abrazo grande. Dios les bendiga. Me despido y espero poder verle en la próxima transmisión.